Muy buenas tardes, damas. Aquí en Buenos Aires, República de Argentina, presentes en esta ocasión. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Tienen un tema muy importante ustedes para esta ocasión: damas trabajando a la velocidad de Dios. ¿Habrá alguien que pueda trabajar a la velocidad de Dios? Vamos a ver si es posible, y si es posible, todos queremos trabajar a la velocidad de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, nos dice algo muy importante relacionado a la resurrección de Cristo y nos muestra quiénes fueron las primeras personas que vieron a Cristo resucitado. Y entonces veremos que para el que cree todo es posible. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, dos cosas a la vez, temor y gran gozo, porque aquí tenían temor por algo sagrado y estaban gozosas por eso que habían visto. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, y ahora para ver a los discípulos iba a ser en Galilea, pero sin embargo ellas lo vieron en Jerusalén. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlas. Damas trabajando a la velocidad de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje nos muestra que las damas son más madrugadoras que los hombres en casi todas las ocasiones. Y la prueba está que quien normalmente hace el café de la mañana, en donde toman el café negro, en la mañana un traguito de café para despertar, le llevan el café algunas veces a la cama para que despierte rápido y le dan un vasito de agua y un envase donde enjuagarse un poco, si no tienen el baño cerca, para que luego se tomen una tacita de café o un pocillito de café negro para que despierten y se preparen para ir al trabajo, a buscar el sostén para el hogar. Aquí podemos ver que estas mujeres valientes, María Magdalena y la otra María, habían más en una ocasión de los evangelios, nos muestra que eran más de una, María Magdalena y otras, y fueron bien temprano en la mañana, casi oscuro, pero para llegar a ese momento tenían que haberse levantado mucho antes. Por lo tanto, se levantaron bien temprano en la madrugada, oscuro todavía, o quizás no pudieron dormir, preocupadas, pues ellas, por cuanto no habían ungido al Señor para su sepultura, pues la costumbre era colocarle unas especies y después envolverlo en unos lienzos, y ellas no lo habían hecho, pero gracias a Dios que lo había hecho, ¿quién? José de Arimatea y Nicodemo también. Ellos se juntaron, como tenían las facilidades que no tenían las mujeres, ellos hicieron eso, aunque quizás ellas no sabían que ya habían hecho eso. Y ahora madrugaron para hacer esa labor, pero cuando llegan, la sorpresa fue mucho mejor, más hermosa. En una ocasión, en uno de los evangelios dice que eran 2 ángeles, y aquí en este de los evangelios dice que era uno, ¿verdad, Miguel? Entonces, aunque uno vea en otro de los evangelios que son 2, pues aquí habla de uno. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el que está hablando con ella. No están hablando los 2 a la vez. Por lo tanto, se está refiriendo al que estaba hablando con ellas
y a ese era que le tenían la vista puesta. Es como si estamos Miguel y yo en algún sitio, y Miguel es el que tiene que decir o hacer algo, y habla con alguien. Puede decir, Miguel estuvo allí, me dijo tal y tal cosa, y omitir que yo estaba con él, o viceversa. Ahora, las mujeres tienen un reconocimiento ahí de que son madrugadoras y que estaban interesadas en las cosas de Dios. A Jesús, entre los seguidores que estaban viajando con él para las actividades, diríamos, las campañas evangelísticas que llevaba a cabo, hubo un grupo de mujeres, y de seguro las que tenían niños, iban también los niños. Y también algunas de ellas quizás eran esposas de algunos de los seguidores de Jesús, de los apóstoles, quizás algunas, y preparaban la comida, preparaban la ropa también, y así por el estilo. Y también hubo lugares en donde Jesús llegaba, en hogares en donde le tenían todo, para ahí quedarse Jesús con sus apóstoles, y le tenían comida, le arreglaban la ropa también, y así por el estilo. Y eso pues, tenemos el caso del lugar de Lázaro y las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, las cuales recibían a Jesús y a sus discípulos y les tenían comida y así por el estilo. Ella fue, María, la que ungió los pies de Jesús también y secó sus pies. Ahora encontramos, por consiguiente, mujeres, damas, trabajando en la obra del Señor a la velocidad de Jesús. Y la velocidad de Jesús es la velocidad de Dios, porque va cumpliendo Dios cada promesa, y cada vez que Dios va cumpliendo cada promesa, pues esa es la velocidad que lleva Dios. Y todo el que va trabajando en esa labor va trabajando a la velocidad de Dios. Los que no están trabajando, o que trabajan poquito, no van a la velocidad de Dios. Y los que no hacen nada, ni siquiera han entrado en el trabajo de Dios. Están algunos dormidos espiritualmente y no saben qué labor está Dios llevando a cabo. ¿Vieron que se puede trabajar a la velocidad de Dios? ¿Y quiénes están trabajando a la velocidad de Dios? Ustedes. Y yo también estoy acompañándoles, trabajando a la velocidad de Dios. Cualquier persona puede pensar, y cuando Dios está cumpliendo una promesa en algún lugar que no es el país donde estamos viviendo, ¿cómo podemos trabajar a esa velocidad que Dios está trabajando allá? Pues con nuestras oraciones, nuestras ayudas en lo económico y en todas las demás formas, y en los trabajos de imprenta, todo eso que se prepara para esas actividades. Ahí estamos nosotros y ustedes también trabajando a la velocidad de Dios, teniendo participación en todo lo que Dios está haciendo, no solamente en el país donde uno vive, sino en otros países
se está trabajando a la velocidad de Dios. Por lo tanto, estamos trabajando rápido cuando estamos trabajando en esa forma. No hay otra forma más rápida que se pueda trabajar. Cuando se está trabajando en los programas de televisión, estamos trabajando a la velocidad de Dios. Esa es una forma rápida en que se lleva el mensaje a otros lugares, como también la radio, como también la prensa. Es una velocidad rápida en la cual también trabajamos cuando participamos en todos esos trabajos, con nuestras oraciones, respaldando esos trabajos y también en lo económico. Por lo tanto, yo estoy trabajando a la velocidad de Dios. ¿Y quién más? Miguel también. ¿Y quién más? Ustedes también. Y estamos trabajando porque queremos trabajar, no porque nos obligan, sino porque conocemos la obra de Dios para nuestro tiempo y es un privilegio, es un deleite trabajar en la obra de Dios a la velocidad de Dios. Muchas mujeres lo hicieron en otro tiempo, trabajaron a la velocidad de Dios en el tiempo que les tocó vivir. Y son mujeres privilegiadas, de las cuales muchas de ellas aparecen en la Escritura. Miren, la que ungió al Señor, la que con sus lágrimas lavó los pies del Señor y secó sus pies con el cabello de ella, aparece en la Escritura. ¿De cuál fue, Miguel, que Cristo dijo que cuando se predicase el Evangelio se incluyera a ella, se dijera lo que ella había hecho? Cuando ungió al Señor, esta mujer sierva de Dios, cuando ungió al Señor con aquel perfume, la hermana de Lázaro, él dijo: cuando se predique el Evangelio, digan lo que esta mujer ha hecho. Miren la bendición que le quería quitar Judas Iscariote. No dejen que le quiten la bendición de Dios a ustedes. Jesucristo defendía a las mujeres, como también a los hombres, pero no dejaba que los hombres le quitaran la bendición a las mujeres. Jesús dijo: buena obra ha hecho esta mujer, me ha ungido para mi muerte. Miren, fueron al sepulcro, querían ungirlo y ya él había sido ungido por esta mujer que tenía ese perfume que valía unos 300, ¿qué denarios era? O sea, era un perfume caro. Y ya Judas estaba pensando venderlo. Y como dice, 300 denarios ahí, él mismo ya había calculado. Se venden 300, ya tenía quizás los clientes, y ya de 300 le iba a tocar a él una parte que se iba a echar en el bolsillo. O sea que sí, usando ese perfume, esa forma, ungiendo a Jesús, él estaba perdiendo. Ya él había calculado cuánto valía. Por lo tanto, había calculado también cuánto se iba a echar al bolsillo. Lo tenía todo bien calculado. Hay ocasiones
en que Dios permite que en medio del pueblo haya alguna persona que ya Dios sabe que se va a perder. Y uno no puede tropezar con esa persona. Cristo sabía quién era Judas Iscariote y sabía que tenía que estar en medio de ellos y sabía todo lo que iba a hacer. La Escritura hablaba, fue reflejado en un servidor de David que estaba con David. ¿Cómo se llamaba? Miguel, ese servidor de David que mojaba también su pan, comía a la mesa del rey, y en esa persona estaba reflejado Judas Iscariote. ¿Ven? Y Jesús no podía evitar que fuera así. Siendo el hijo de David, vean, en David se reflejaron muchas cosas que iban a cumplirse en Jesús. Como la Escritura que dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Eso está en uno de los salmos, Salmo 20, Miguel. ¿Qué salmo es? En uno de los salmos está ese pasaje mesiánico, y por consiguiente todo eso tenía que cumplirse en Jesús. O sea que ya él sabía cuál era la trayectoria de su vida terrenal. Estaba en la Escritura. Y también después lo buscan ustedes. Salmo 22, Miguel. Sí, del verso 16 en adelante, aunque todo el Salmo habla proféticamente habla del Mesías, y es un Salmo de David, el Salmo 22. Así es que vean todo lo que va a pasar también en nuestro tiempo, como lo que pasó en las 7 edades. Todo eso ya está en la Escritura. En el libro del Apocalipsis están las 7 etapas de la iglesia reflejadas en las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y también están ahí los mensajeros de las 7 edades reflejados en los 7 ministros o pastores que estaban en las 7 iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, todo lo que pasaría en la iglesia del Señor ya está en el Antiguo Testamento reflejado, y por consiguiente ya son profecías. Y lo que pasaría en nuestra edad, la edad de la piedra angular, también todo ya fue reflejado, fue profetizado, y aún en el Nuevo Testamento Cristo habló de nuestro tiempo, también San Pablo, también San Pedro, y también el reverendo William Branham y algunos otros mensajeros. De nuestro tiempo es que más ha sido profetizado, porque ha sido profetizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En ninguna de las 7 etapas o edades de la iglesia se cumplió la resurrección de los muertos en Cristo, porque eso es para nuestra edad. Y por consiguiente no se sonó la trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios, porque eso es para nuestro tiempo. ¿Ven? Todo ya está
profetizado, reflejado en diferentes formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros en el tiempo en que vivimos, en la etapa nuestra, la edad de la piedra angular, en este entrelace dispensacional en el cual estamos, en donde la dispensación del reino se está entrelazando con la dispensación de la gracia, y el séptimo milenio, conforme al calendario gregoriano, ya ha comenzado. Y ya llevamos 8 años dentro del séptimo milenio, que es el milenio en el cual Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él, porque ese es el día postrero del cual habla Cristo, el milenio postrero, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo ¿qué? Salmo 90 verso 4. Así como el sábado es el séptimo día de la semana, el séptimo milenio es el séptimo día milenial delante de Dios. Y por consiguiente ese es el día milenial para reposo del planeta Tierra y de la Iglesia del Señor Jesucristo. Aunque podemos ver cuál es la condición mundial en los días sábados que comienzan el viernes en la tarde, ya a la caída del sol, encontramos ya a los judíos recogiéndose, van a la sinagoga para comenzar el día de reposo, pero el mundo sigue en sus cosas y no entra a este reposo. Y ahora el mundo en el séptimo día milenial vemos que continúa en la misma forma, pero los escogidos saben que algo está sucediendo en medio del pueblo de Dios conforme al programa divino. La gran trompeta llama al pueblo a un recogimiento, llama al pueblo a reunirse con Dios. No solamente llama a los escogidos de la iglesia para un recogimiento espiritual con Dios, sino también que llamará a 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. No solamente a los de las tribus del sur que forman el reino de Judá, sino también a los de la descendientes de las 10 tribus del norte que formaban el reino de Israel o reino de Efraín, los cuales fueron asimilados en las diferentes naciones cuando fueron desarraigados de su tierra y llevados cautivos a Asiria, y de ahí después fueron esparcidos para otras naciones y hasta perdieron el patriotismo, porque luego los descendientes nacieron en otras naciones y el patriotismo se tiene cuando la persona ha nacido en ese lugar, siente el anhelo de vivir ahí, y aunque no viva tan bien como puede vivir en otra nación, quiere vivir en su país. Piensa y dice, bueno, este cuerpo, esta carne que tengo es polvo de ahí, de ese sitio donde nací. Otros dicen, mi ombligo me lo enterraron allá, ahí lo tengo, por lo tanto, hacemos
como los elefantes. ¿Saben cómo hacen los elefantes? Que cuando ya están en el tiempo en que la muerte les va a llegar, van a un lugar, al lugar donde ya ellos van a llegar a su muerte. Y así pasa con muchas personas que algunas veces están en otros países y ya les llega el anhelo de regresar a su tierra. Algunas veces tienen 60 o 70 años y dicen: yo quiero regresar a donde yo me crié, donde nací o donde me crié. Quiero regresar a mi patria. Y es que ya pues sienten como que sus días ya están contados. Aunque los días de las personas siempre están contados. Dios los conoce. Por lo tanto, los contó Él y nos dio tantos días a cada uno para vivir en la tierra. Y no debemos querer ni un día más ni un día menos. Ahora nos encontramos en el tiempo final, en el tiempo en que la iglesia del Señor se completará y luego Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá de su lugar y posición de sumo sacerdote y luego será el Rey de reyes y Señor de señores, ser el juez de toda la tierra para juzgar a todas las naciones, dictar el juicio divino y venir el juicio divino de la gran tribulación sobre todas las naciones. Eso está por llegar. De ahí en adelante ya no habrá oportunidad de salvación, aunque se continúe predicando el Evangelio. O sea, que las iglesias continuarán predicando. Eso no es ningún problema y está muy bien que lo hagan. Pero para recibir la redención, en donde la persona recibe a Cristo, es bautizada en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento, ya no hay oportunidad para el nuevo nacimiento, porque ya se habrá completado el número de los que tenían que nacer de nuevo para formar la iglesia del Señor. Pero pueden continuar predicando y aún nosotros, en el lapso de tiempo en que estemos aquí, ya se haya completado esa labor y se haya completado la iglesia, podremos seguir dando la oportunidad para que las personas vengan a los pies de Cristo y ya estando transformados nosotros, pues va a ser más fácil. Entonces vamos a tener de 30 a 40 días aquí, vamos a decir estrenando el nuevo cuerpo. Y entrarán, pero no llegarán a obtener el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es solamente para los creyentes en Cristo, en donde reciben una transformación interior, obtienen un cuerpo angelical y luego obtendrán el cuerpo físico glorificado. Esa obra de redención es para los creyentes en Cristo que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Después comenzará una nueva etapa, pero ya no habrá nuevo nacimiento.
pero quedarán listos para pasar por la gran tribulación, dando sus vidas como mártires en la gran tribulación. O sea que no hay ningún problema. Lo importante es que sean de los escogidos o no sean de los escogidos, los seres humanos reciban a Cristo como Salvador. Si no son de los escogidos, esas personas que van a llegar después que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, los amaremos como si fueran escogidos. Y teniendo el cuerpo nuevo, pues entonces va a ser una expresión de amor mayor hacia ellos. Y de compasión también, sabiendo que tendrán que pasar por la gran tribulación, en donde tendrán que morir por su fe en Cristo. Así también pasará con los 144,000 hebreos. Digo hebreos para diferenciar entre hebreos y judíos, porque judíos corresponde a las 2 tribus del reino del sur, y hebreos descubre todos los descendientes de Abraham. No solamente los descendientes de Abraham a través de Jacob, sino los descendientes de Abraham a través de Saúl, a través de Ismael y a través de los otros hijos de Cetura, que fueron 6. O sea que fueron también unos 6 hijos que tuvo Abraham a través de Cetura, luego que murió Sara, su esposa. Así es que, por cuanto para la descendencia de Abraham hay bendición, vean, en este tiempo final, lo que Dios va a hacer en la etapa que llamó el reverendo William Branham, la tercera etapa, va a impactar a toda la descendencia de Abraham. No importa que no sean descendientes de Jacob. Aún Jacob, su descendencia, vean, tiene muchos hijos y están ligados a los gentiles también, y sobre todo la tribu de Judá. Tamar era gentil. Ruth, la moabita, era gentil también. Y hay otras, Rahab también era gentil. Y esa es por la línea que viene el rey Salomón. O sea que hay una liga, y el rey David, hay una liga ahí, un acercamiento con los gentiles. Esa línea de Judá, esa tribu de Judá, como también la tribu de José tiene un acercamiento con los gentiles, pues la esposa de José era gentil. Por lo tanto, los hijos eran mitad judíos, o mitad hebreos y mitad gentiles. Y no se sabe acerca de los hijos de José, que lo más seguro no se casaron con mujeres hebreas, porque en esos días estaban como esclavos, no se iban a casar con una esclava, se casaron con egipcias también. Y así por el estilo vemos esa relación que hay de los hebreos con los gentiles. Y luego, cuando fueron divididos, fue dividido el reino de David en 2 reinos en el tiempo de Roboam, el nieto del rey David, hijo de Salomón, y le fueron dadas 10 tribus a Jeroboam, un descendiente ¿de quién? De José, por medio de el hijo de José, Efraín.
¿por qué le fueron dadas a un descendiente de Efraín y no le fueron dadas a otra persona? Porque Efraín tiene la bendición de la primogenitura y él sería y su descendencia los que formarían multitud de naciones. Y luego el sinnúmero de problemas que hubo causó que después fueran desarraigados de su tierra a causa de los 2 becerros de oro que hizo el rey Jeroboam. Uno lo colocó en Dan y el otro en Betel, para que no fueran a adorar a Jerusalén y no se fueran otra vez con el rey Roboam, rey de Judá. Y ahora, miren, ahí podemos ver las tácticas políticas que hacen algunos gobernantes por mantener a la gente a su lado. Y esa táctica delante de Dios no funcionó. Desagradó a Dios porque mezcló al pueblo con la idolatría. Y ahora, por cuanto todo obra para bien, para los que aman a Dios, vean, fueron esparcidos, luego fueron en el cautiverio, fueron desarraigados de la tierra de Israel, de su territorio, y como tribu perdieron el nombre gradualmente, y ahora a los que formaban las tribus del norte, las 10 tribus, ahora no se le conocen por los nombres de las tribus. Son pocos los que saben a cuál de las tribus pertenecen ellos. Y se encuentran en diferentes naciones, sus descendientes. Pero Dios es el Salvador, el Redentor. A Dios no se le pierde nada. Dios sabe dónde están las cosas. Esas tribus perdidas están en la Escritura. Y si están en la Escritura, pues entonces están en algún lugar en la tierra. Están en San Mateo capítulo 24 o 13, vamos a ver, 13:44, vamos a ver eso primero. San Mateo 13:44. Y si están ahí, entonces están en algún lugar. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Dónde? En el campo. Y en la parábola anterior, del trigo y la cizaña, el campo, dice Jesús, que es ¿qué? El mundo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo dijo en San Mateo capítulo 10 y San Mateo capítulo 15 algo pero que es muy importante. En el capítulo 10, verso 6 dice, cuando los envía, en el capítulo 5, en el capítulo 10, verso 5 en adelante, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en el capítulo, vean, les dice, predicad el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 15, ¿tienes el verso ahí, Miguel, del capítulo 15? Verso 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, vean las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo sabe cuáles son, quiénes son, y él en San Lucas capítulo 19, verso 10, y San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y las ovejas de la casa de Israel, o sea, los descendientes de las tribus del norte, se habían perdido. Estaban, ¿dónde? Por todos sitios, en el mundo entero. Y también en la tierra de Israel hubo algunas también, muchas. Pues todos esos que vivían en la parte norte de Galilea, la mayor parte son descendientes o eran descendientes del reino del norte, mezclados con gentiles también. Porque esa tierra de Galilea es llamada también Galilea ¿de qué? De los gentiles. Y ahora no les voy a contar cómo llegaron allí. Pero vean, allí en ese territorio se está vislumbrando que Cristo va a ser llevado, predicado a los gentiles, y los gentiles lo van a recibir. O sea, no todos, pero todos los que van a creer en él. Y los gentiles van a ver una gran luz, que es Cristo, el cual dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Tendrá qué? La luz de la vida. Tendrá el Espíritu Santo. Y ahora podemos ver que a Dios no se le pierde nada. El hombre que encuentra ese tesoro y luego lo esconde, de gozo lo esconde, y luego compra, vende todo lo que tiene y lo compra, es Cristo, el cual dio todo lo que tenía, su vida, lo compró con su muerte en la cruz del Calvario. Compró el campo, el mundo entero, y ahora le pertenece, le corresponde el planeta Tierra con todo lo que tiene, le pertenece a Cristo. Ahí está el tesoro escondido. Las tribus perdidas están en el mundo. Cristo compró el mundo por amor a ese tesoro. Las tribus perdidas, los descendientes
de esas tribus perdidas. Y en este tiempo final, de medio de todos esos descendientes de las tribus perdidas, Yamare juntará 144,000 como los elegidos de las tribus perdidas y también de las tribus del sur, las tribus del reino de Judá. Por lo tanto, de las tribus perdidas, ¿serán cuántos, Miguel? 144,000 menos 24, 120,000. Por ahí más o menos. Así que, ¿cuánto? Sí. 120. Y ahí volvemos a 120 como en el día de Pentecostés. 120 en el día de Pentecostés. Pero no se preocupen. Los que han estado entrando al cuerpo místico de Cristo no son de ese número de las tribus perdidas. Son de los escogidos del cuerpo místico de Cristo. El llamado para esos descendientes de las tribus perdidas y también de la casa de Judá vendrá un poquito más adelante. Cuando se completa la iglesia, entonces le toca al pueblo hebreo. Pero también en la iglesia del Señor Jesucristo, en todos los tiempos, todas las etapas, han estado entrando millones de descendientes hebreos. Y en nuestro tiempo también. Y no se sabe si en nuestro tiempo la mitad sean descendientes hebreos, o el 75%, o el 80%, o el 90%, o el 95%, o el 99%, o el 100%. Cualquiera de esos números está bien. Cuando estemos transformados, entonces chequearemos nuestra ascendencia y entonces lo sabremos. Ya de Miguel sí sabemos que es descendiente hebreo, porque su abuelo o bisabuelo, que estuvo con el general Bolívar, era uno de los dos generales de apellido Bermúdez y eran judíos. O sea que de algunos sí ya sabemos que lo son, otros no saben de dónde vienen, pero no hay ningún problema. Lo importante es ser un creyente en Cristo, porque eso es lo más grande. Y al ser descendiente, creyente en Cristo, somos descendientes de Dios por medio de Cristo, el segundo Adán, el postrer Adán, y por cuanto Él es el hijo de David, descendiente del rey David, miren a dónde nos lleva, a la casa de David. Por eso somos reyes de la realeza celestial y de la realeza terrenal también en el reino del Mesías. Somos también sacerdotes del orden sacerdotal celestial de Melquisedec, y en la tierra estaremos con Cristo como reyes y sacerdotes. Y también somos jueces, porque dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6 o capítulo 2, que los santos
juzgarán al mundo. Capítulo 6, aquí lo tengo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No solamente al mundo, sino a los ángeles también, dice que los hemos de juzgar. O sea que somos miembros del poder judicial. Y Cristo es el juez supremo de la Suprema Corte. Y también Cristo es el Rey Supremo, el Rey Mayor. Y nosotros, reyes con Él. Somos herederos de Dios por medio de Cristo, coherederos con Cristo. A todo lo que Cristo es heredero, yo también soy coheredero con Él. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Es que al pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, la cual está representada en una mujer, así como la mujer es coheredera con el hombre, la iglesia es coheredera con Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que manda. Y su iglesia hace de acuerdo a como Cristo dirige, a como Cristo ordena. Y los hijos son hijos de Dios por medio de Cristo y su iglesia. Eso no pueden nacer hijos e hijas de Dios fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. Como no pueden nacer granos de trigo fuera de una planta de trigo. Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, pues Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Por qué? Porque nace una planta de trigo en donde está la vida del grano de trigo. Sigue creciendo y después aparecen muchos granos de trigo iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra. Eso está en San Mateo capítulo 12, verso 24. O San Juan capítulo 12, verso 24. Y ahora no pueden nacer los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios, fuera de la planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia tiene el privilegio más grande que puede tener grupo alguno. La iglesia novia de Cristo, fiel a Cristo, es por consiguiente la reina, la que será coronada como reina cuando Cristo sea coronado como rey para gobernar sobre el pueblo hebreo. Ya Él es rey del universo completo al estar sentado en el trono, pero falta el reclamo del reino terrenal, en donde Cristo será coronado como el rey de ese reino terrenal y su iglesia también coronada como reina. Por eso es que los miembros de la iglesia son reyes, son sacerdotes y jueces de ese reino. Pertenecen a esos tres poderes: el político, el religioso y el judicial. Si aquí en la tierra no tenemos una posición alta en el gobierno del país donde vivimos, no tenemos por qué preocuparnos, ni tenemos que envidiarle nada a los políticos, sino saber que en el reino del Mesías tenemos la posición más importante.
no por la elección del pueblo, sino por elección directa de Dios. Por elección directa de Dios, Cristo es el Mesías, que se sentará en el trono de David. Y nosotros, por elección divina, somos reyes, sacerdotes y jueces de ese reino que será establecido en la tierra. Dios votó por nosotros. Fue la elección de Dios, el voto de Dios. Ya eso entonces se dice que fue por decreto divino. No le pidió consejo a nadie, sino que Él decretó de esa forma, y por esa causa es que yo soy un príncipe y reinaré, y ya estaré como rey en ese reino, coronado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y también estaré como sacerdote en ese reino y como juez. O sea que toda la corte celestial y todo el reino celestial y todo el orden religioso celestial será representado aquí en la tierra, y los que están representando ese reino será Cristo y sus escogidos, los miembros de su iglesia. O sea, ustedes y yo, ustedes creyentes en Cristo que están aquí presentes y en otras naciones. Bueno, todo eso también lo estamos viendo a la velocidad de Dios y estamos trabajando en eso a la velocidad de Dios. Estamos trabajando de acuerdo a quienes somos en el reino de Cristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, hablándoles de estas cosas, y quizás les hablé cosas que corresponden a la reunión de ministros, pero Miguel no es el problema. Le ponemos el video allá y ya pues. No es la primera ocasión que lo hemos hecho así. Hay otras ocasiones en que hemos estado en la reunión de damas, de valientes del hijo de David, damas valientes del hijo de David, y todo lo que se ha hablado, luego eso ha sido lo que se le ha pasado a los ministros. Así es que no hay ningún problema, Miguel. Si tenemos que irnos al aeropuerto, ya hay algo para los ministros. Por ahí parece que hay algunos. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todas ustedes, damas, y que les use Cristo grandemente en su obra a la velocidad de Dios. Siempre hemos dicho, Miguel y yo, que las damas son las más que trabajan en la obra del Señor. En muchos sitios, y yo no sé si aquí también es uno de los lugares, son personas que trabajan mucho en la obra del Señor. Y no está mal que le pasen a los caballeros. Siempre la bendición hay que lucharla. Cada persona como individuo luche por la bendición de Dios, con amor, con delicadeza y dedicación a Dios, trabaje
sin límites, trabaje a la velocidad de Dios. Ya hemos visto que es fácil trabajar a la velocidad de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todas y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y ahora dejo al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar ya nuestra parte y pasar a donde están los ministros. Yo no sé si tienen un receso algunos, parece que a algunos le dieron un receso, Miguel, están por ahí. En alguna otra ocasión podemos, en la reunión de las damas, permitirle, ¿verdad, Miguel?, que estén, pero entonces los dejamos en la parte de atrás a ellos, porque es la reunión de damas, y ahí como oyentes, y así pues no se desespera mucho esperando la segunda actividad, y si después no nos da el tiempo, pues ya escucharon. Que Dios les bendiga y les guarde. Ya con nosotros el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Mientras él llega, aprecio mucho y agradezco mucho todo lo que están haciendo por Puerto Rico para la adquisición de esta carpa catedral y los terrenos correspondientes para su instalación, para su estacionamiento y así por el estilo. Y aprecio mucho el esfuerzo que han estado haciendo y que continuarán haciendo por este proyecto importante de Puerto Rico. Yo también estoy brazo a brazo con el reverendo Miguel Bermúdez Marín, respaldando a Puerto Rico en todo ese proyecto. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y ya llegó nuestro hermano y amigo, el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y les guarde a todos.